Bueno, aquí tengo. ¿Qué horas? Ah, ok. Sí. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escucharte el día de hoy. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos muestre, nos revele esta palabra y nos enseñe en el nombre de Cristo Jesús, porque tu Espíritu Santo es lo único que nos da revelación en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ok. Nosotros hablamos, ya llevamos 3 semanas, esta es la tercera semana, hablando de Corintios, 1 Corintios, capítulo 1. Acuérdense que en 1 Corintios capítulo 1, Pablo habla acerca de que la iglesia estaba dividida en aquel entonces. Uno decía, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, y luego Pablo nos enseña una gran verdad, que ni Apolos, ni Cefas, ni él es nada, sino Cristo es el todo, y Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que les digo hoy en día en las iglesias? Hoy en día la mayoría de las iglesias, hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las iglesias no predica a Cristo. Es una realidad, no predican a Cristo, predican más experiencias propias. Toca un pastor un versículo, 2, 3 versículos, y se agarra hablando mucho de una experiencia, y la verdad, siempre les he dicho, la predicación es bonita, la predicación nos exhorta, nos ayuda, nos anima, pero la enseñanza es la que edifica la iglesia. La predicación no edifica la iglesia, la predicación nos exhorta, nos anima y nos lleva a empujar a la iglesia a buscar algo que Dios nos está hablando, ¿cierto? Pero la enseñanza es aquella que nos construye, es aquella que pone las bases, y es aquella que nos enseña a nosotros a seguir construyendo nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, hoy en día la mayoría de las iglesias predica más de lo que enseña. Casi no enseña nada a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que mi pastor dijo, es que el pastor dijo, y el que el pastor dijo, y el que el pastor, es que Dante Gebel, y el otro, y que allá, y que para allá, y que para acá. Entonces todos decimos, yo soy de fulanito, y yo soy del otro, es que aquel el otro dijo, aquel dijo, y nunca decimos, la Biblia dice, en contexto, para no crear un pretexto, para pensar y decir lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo, nosotros tenemos que empezar a ver que ni Pablo ni Apolos, hay muchos hombres de Dios que predican la palabra de Dios y la enseñan la palabra de Dios, y nosotros decimos, yo no soy del pastor Adrián, ahorita estoy en la iglesia del pastor Adrián y Dios me puso aquí. Yo, como siempre les he enseñado en las iglesias, cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted salga de esta iglesia y tenga la oportunidad de una iglesia, ¿quién me dijo la vez pasada? No recuerdo quién fue, estaba pensando el nombre de alguien, pero bueno, sí, una amiga que me habló y me dijo, Adrián, te puedo pedir un consejo. Voy a salir de una iglesia en la que estoy por ciertas situaciones, quiero ir a otra iglesia, y ¿qué hago? Y esto que lo otro. Le dije, mira, lo que tú vas a hacer primero, antes de irte a una iglesia sin saber qué es la iglesia, usted preséntese con el pastor, dígale al pastor, estoy de visita, estoy aquí mientras Dios me pone, estoy buscando una iglesia. No se presente y diga, pastor, ya soy de esta iglesia, porque usted no sabe si Dios lo está llamando ahí. Hasta que usted sepa, esté seguro que Dios lo está llamando ahí, usted quédese ahí. Mientras, usted preséntese y dígale al pastor, pastor, no soy miembro de esta iglesia, vengo a escuchar la palabra de Dios ahorita, y cuando Dios me lo confirme aquí me quedo, pero mientras, cuente con mi ofrenda, cuente con mi entusiasmo, cuente con lo que necesita. Si hay que poner sillas, yo voy a llegar en primer lugar aquí. Si abren a las 10:30, llego a las 10:30. No voy a llegar tarde, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque le quiero dar lo mejor a Cristo, aunque no tenga una iglesia ahorita. Usted no es mi pastor, pero yo le voy a dar todo como si usted fuera mi pastor. Siempre les he dicho a ustedes, con el día que aquí se vayan. Y cuando Dios les confirme una iglesia, usted diga al pastor, Dios me confirmó, aquí estoy, y usted es mi pastor, y usted tiene la responsabilidad de exigirme, de exhortarme, usted tiene la responsabilidad de enseñarme, y usted tiene la responsabilidad de esto y de aquello. Pero mi tarea de aprender la palabra de Dios es mía, suya, como quien dice, suya. ¿Ok? Entonces, Pablo le está diciendo lo mismo ahí. Le está diciendo, unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, esto y que el otro, pero ustedes tienen que buscar a Cristo. Y si ustedes aprenden la palabra de Dios en sus casas, por eso a mí no me gustan los estudios, decían, oye pastor, ¿usted por qué no crece en
en estudios bíblicos en casa. Digo, no me gusta porque usted lleva una enseñanza que se la dan normalmente un pastor y distribuye, y el intermediario la cambia totalmente o la mete a su manera y empiezan todos los temas, y empiezan todos los demás temas. Entonces las mini iglesias empiezan a crecer distorsionadas, muy distorsionadas, y eso le ha pasado a las grandes iglesias que conozco. A todas las iglesias tienen enseñanzas erróneas, equivocadas, y etcétera, 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 etcétera. Es mejor desde venir todos los domingos, y si se puede 2 veces por semana, venimos también los miércoles, el día que sea, enseñamos la palabra de Dios y enseñamos. Pero ¿qué es mejor? Que usted se vaya a la casa, lea la Biblia, lo que yo le estoy enseñando, usted vaya y lo compruebe en la Biblia, y aparte usted tenga su tiempo devocional, y usted va a terminar diciendo, yo soy de Cristo, no soy del pastor Adrián, no soy de fulanito tal pastor. El pastor Adrián le ha dado la responsabilidad de Dios de que aquí cuidarme y velar por mí, pero al final de cuentas todos somos de Cristo. Y si todos somos de Cristo y leemos la Biblia y nos metemos con Cristo, todos caminaremos como Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Hay un gran, dice, en la iglesia antigua había ese movimiento, y la gente no sabía, decía, es que yo soy de aquel y del otro. Y Pablo lo está matando en el versículo 18, dice, todos somos de Cristo. Entonces, en el capítulo 2, Pablo sigue tocando el mismo tema, todavía no termina de tocar el mismo tema, y en el capítulo 2, Pablo, lo que se basa el capítulo 2, sobre todo el versículo 6 al 16, se basa en que todo viene por revelación del Espíritu Santo. ¿Ok? Es decir, la revelación del Espíritu Santo no le va a caer aquí a usted porque yo le esté predicando a usted. No, la revelación le va a caer porque usted se mete a investigar en su casa lo que usted está leyendo, lo que el pastor dijo, usted lo está comprobando, y el Espíritu Santo viene y le cae el 20. Y cuando usted se va a su casa y la lee, y cuando usted va a su casa y empieza a estudiar la palabra de Dios, no solamente a leerla, sino a estudiarla, viene la revelación del Espíritu Santo. No hay revelación del Espíritu Santo sin estudio de la palabra de Dios. Eso quiero que lo entiendan. He conocido cientos de personas que dicen, es que el Espíritu Santo me reveló. Y siempre lo primero que les digo es, hermana, ¿cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? No, es que sin la palabra no hay revelación del Espíritu Santo. La palabra es la que nos hace leerla para que el Espíritu Santo nos la revele. Nunca es al revés. Nunca es al revés. Y ahorita que está escrita. ¿Cuándo fue al revés? Cuando Dios le hablaba a Abraham, que no estaba escrita la palabra. Y aún así no fue al revés. ¿Por qué? Porque Dios le dio la palabra a Abraham, y Abraham la estaba trayendo y se la estaba revelando. ¿Ok? Ahorita ya tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura. Ya no hay nada que hacerle, ya no hay nada que moverle, ya no hay nada más que revelación. Lo que tenemos nosotros que crecer es que se nos vaya abriendo esa revelación a nosotros. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que el misterio que estaba oculto ya ha sido revelado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo la leo se me va abriendo y el Espíritu Santo me va enseñando, que es diferente. La Biblia dice que el Espíritu Santo, en Juan capítulo 14 y 16, dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro y es el que nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo paso tiempo con el Espíritu Santo leyendo la Biblia? Él me va enseñando esta palabra. ¿Ok? Entonces, de hecho se trata todo el capítulo 2, y les dice, mas nosotros, fíjense, termina en el capítulo 16, en el capítulo 2, versículo 6, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo usted piensa que tiene la mente de Cristo? Cuando usted lee la Biblia, porque Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la perfecta y buena voluntad y agradable de Dios. Entonces, cuando yo leo la Biblia, se me está renovando la mente. Cuando yo leo la Biblia, se me está renovando la mente, yo estoy teniendo la mente de Cristo. Porque el Espíritu es Cristo, la palabra es Cristo, el Verbo se hizo carne. Entonces, yo estoy... Amén. Y luego, en el capítulo 3, que es donde nos quedamos y de ahí vamos a empezar, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí estamos hablando, quiero que vean el contexto de toda la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida, que tenía muchos dones espirituales, pero tenía un desorden, y era una iglesia que ya tenía tiempo en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo ya había regado, Pablo ya había puesto la semilla, Apolos ya había regado, y la iglesia estaba creciendo. Pero estaba creciendo en un desorden, tanto carnal
como los dones espirituales. No sabían ni cómo los dones espirituales. Había un tal desorden que en el capítulo 14 después Pablo explica ese desorden y lo empieza a acomodar el orden. Entonces, le dice Pablo ahí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay niveles espirituales aquí. Usted puede ser un niño, usted puede ser un adolescente y usted puede ser un maduro, que es lo mismo que le decía. Usted quiere estar en primero de primaria, sígase comportando como un niño. ¿Cómo me comporto como un niño en Cristo? Siendo carnal. Siendo carnal. Dice la Biblia, hablamos como, no podemos hablarlos como espirituales, sino como carnales. ¿Qué significa carnales? Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Se da cuenta que el pastor juzga cuando las personas en una iglesia son capaces de entender. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo que hacemos como pastores, lo que yo tengo que hacer. Mi obligación es llevarlos a una madurez espiritual en Cristo. Que eso es lo que les digo a veces en las iglesias muy grandes y en las iglesias que no predican a Cristo. ¿Cómo voy a llegar a una iglesia a la madurez en Cristo si no enseño y solamente predico? Y toco 2, 3 versículos, y cuando toco esos 2, 3 versículos me paso hablando de cómo me fue a mí en la feria. Eso no es. Yo tengo que enseñarles la palabra de Dios y tengo que exigirles a cada uno de ustedes que crezcan en Cristo. No de una manera mala, sino de la manera que siempre les he exigido. Lean la Biblia, oren. Y cuando a veces me ponen ustedes ya con 2, 3, 4 veces así, que les he hablado fuerte y les he dicho, deje de guiarse por sentimientos, métase en la palabra de Dios, porque si usted se sigue guiando por sentimientos va a tener los mismos resultados, pero si usted se guía por la palabra de Dios, usted va a cambiar los resultados. Cuesta que a veces un pastor te hable así, no le habla mal, hablo duro a veces a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en Cristo. Mi responsabilidad es que usted crezca en Cristo. Mi responsabilidad no es que haya aquí una atmósfera, no es que haya las mejores sillas, no es que haya un aire acondicionado, no es que usted se sienta agradable aquí. Mi responsabilidad es que usted crezca y crezca en Cristo Jesús. Lo demás es secundario. Por eso yo a veces le digo al Señor, la iglesia, nosotros, aunque somos poquitos, lo entiende, porque cuando estábamos en el toldo a 40 grados, ahí estábamos en el toldo a 40 grados. Cuando estábamos a 10 grados, ahí estábamos a 10 grados con el frío. Cuando estábamos a veces a menos 8 y decíamos, se suspende. Yo le decía, no, pastor, me hablaron todos y me dijeron que queremos ir a la iglesia. Y yo, hijos, bueno, ahí estamos con 3 cobijas y todo, ahí, ¿verdad? Llovía muy fuerte, se suspendió. No, pastor, ahí vamos todos, pues vamos ahí todos. Entonces, estamos ahí. Entonces, hemos aprendido a buscar de Dios, sinceramente, no por la comodidad, sino porque genuinamente queremos crecer en Cristo. Y cuando yo genuinamente quiero crecer en Cristo, hay una hambre verdadera, y eso es lo que el pastor tiene que producir en ustedes, que ustedes tengan tanta hambre de Cristo, que aquí se lleven 2, 3 bocados y en su casa terminen ustedes de comer y de merendar. Entonces dice ahí Pablo, os di a beber leche y no viandas. Hay que entender que para Pablo era más difícil, porque Pablo se iba y tenía que escribir estas cartas que pasaban después 4 meses en llegar. Ahorita les mando un WhatsApp y ya. Aquí, ¿cómo estaban y todo, cierto? Allá Pablo no había WhatsApp, no había grupos de WhatsApp. Déjame, los agrego el grupo de WhatsApp. No, la carta llegaba 3, 4 meses después y ya el problema, ese problema que Pablo habló ya es viejo y todo lo demás, etcétera, etcétera, ¿no? No, ya hasta me peleé, me volví a contentar con el marido, me volví a pelear, ¿verdad? Dijo el otro. Entonces, estaba difícil. Silvia ya había cambiado la situación completamente, ¿verdad? Cuando le hubiera llegado la carta al pastor. Entonces quiero que entiendan que Pablo, el contexto en el que está la iglesia, en el que está Pablo, y dice Pablo, os di a beber leche y no viandas porque aún no eres capaces ni sois capaces. ¿Te das cuenta que Pablo dijo, en aquel momento, o sea, vamos a suponer que la carta se escribió 6, 7, 8 meses, y le dijo, en esos 7, 8 meses ustedes no eran capaces, y hoy, porque tengo mis infiltrados, diría el apóstol Pablo. ¿Cuáles eran los infiltrados? Mandaba cada ratito a Timoteo, mandaba a los muchachos a ver cómo estaba la iglesia. ¿Se acuerdan? Que le dice, les mando a Timoteo, les mando a Silas, les mando a este. Bueno, esos eran sus mensajeros que venían y le decían, pastor, la iglesia, fíjese que aún son carnales. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que yo tengo que medir la carnalidad de esta iglesia? ¿Se da cuenta que yo, el pastor responsable de su iglesia, tiene que empezar a medir? Por eso a veces no entiendo cuando un pastor está en una iglesia o tiene su iglesia
y ve la carnalidad y no hace nada para hablar a las personas, porque la misma Biblia dice que llamándose a algunos que se llamen hermanos, andando en pleitos y contiendas y eso, dice la Biblia, nos manda a enfrentarlos y afrontarlos para que se acaben esas divisiones, y aquella persona que no quiera continuar, lo tengo que sacar de la iglesia. Pero no quiero perder los diezmos, las ofrendas, no quiero perder nada de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros como pastores tenemos que estar abusados de toda esa parte que tiene que ver con el que ustedes estén creciendo. Y si yo no veo a alguien que usted está creciendo, ¿qué les pasa? El mensaje que les mando. ¿Cómo vas en la Biblia? ¿Cómo has leído? ¿Cómo esto? ¿Qué el otro? Yo no puedo a usted ponerla a leer la Biblia. Yo le puedo a usted empujar a que lea la Biblia, a que busque de Cristo. Pero si usted no quiere crecer, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Dice ahí, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Lo que está hablando ahí Pablo, también está hablando de que venía el apóstol Pablo y predicaba algo, venía el apóstol Cefas y predicaba algo, venía Apolos y predicaba otra cosa, y se quedaban con lo que ellos decían en lugar de buscar lo que Cristo estaba hablando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Cristo estaba hablando a la iglesia no escuchaba, ellos escuchaban a los predicadores. ¿Ok? Usted tiene que aprender a escuchar a Cristo y a través de Cristo escuchar a los predicadores. ¿Qué les he dicho siempre? Les he dicho siempre, usted antes de meterse a un curso teológico o un curso que son buenos, los cursos de la Biblia, métase a qué primero les he enseñado. A la Universidad del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Mi responsabilidad de buscar, pasar tiempo leyendo la Biblia por un periodo, pero buscando más largo. ¿Qué significa eso? Señor, si la leo 1 hora, voy a hacer el esfuerzo por 5 o 6 meses, por leerla 3 horas en estos 5 o 6 meses, pero quiero meterme en esa universidad del Espíritu Santo. Quiero meterme, que tú me enseñes la palabra, para que cuando yo me meta no le estoy diciendo que no se meta a un curso teólogo, métese, pero cuando yo vaya a un curso teólogo, cuando yo vaya a un curso de otras cosas de la Biblia, yo pueda discernir lo que esa persona me está enseñando para poder filtrar lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Porque aún de mis predicaciones y todo, tengo mucho mío, que uno va creciendo en el conocimiento de Cristo, ¿ok? Entonces, eso es lo que les he dicho siempre, dice, porque dice el uno, versículo 4, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, y no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? Me he topado muchas personas que le digo, oye, vente a la iglesia. No, hoy en día se da el solitis, el solo. Ven a la iglesia o ven a una iglesia. No, es que yo escucho una predicación de tal pastor por YouTube y por esto y por allá y me quedo. Y solamente a él. Pues ándale, está bien. Eso nos demuestra que somos carnales. La Biblia nos enseña que tenemos que congregarnos. La Biblia nos enseña muchas otras cosas que tenemos que aprender. La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que buscar esa comunión entre hermanos. Amén. Entonces dice ahí el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué te quedaste? ¿Se ha dado cuenta? Yo, como Adrián, puedo estar regando, el otro puede estar plantando, pero si usted no tiene una comunión con el Señor, no hay crecimiento. Si usted viene solamente a la iglesia a escuchar, déjeme decirle que usted va a pasar 10 años y usted aún va a ser carnal, va a ser bebé. Lo que usted tiene que aprender es a leer la palabra de Dios, porque el crecimiento lo da el Señor. Y no crea que el crecimiento viene por escuchar la palabra de Dios aquí e irse a su casa y no hacer nada toda la semana o leerla de vez en cuando. ¿Usted cree que va a crecer? Así no se crece. El crecimiento se crece cuando usted escucha la palabra de Dios, la empieza a meditar, llega a su casa, empieza a leer la palabra de Dios, se mete en la presencia de Dios, y al estar en la presencia de Dios, Dios le empieza a revelar. Porque ¿qué leímos en el capítulo 2? Que el crecimiento lo da el Espíritu Santo y la revelación la da el Espíritu Santo. Y ahorita en el capítulo 3 nos está diciendo lo mismo, el crecimiento lo da Dios.
No crean que el crecimiento lo da Dios como una varita mágica o como algo de que ¡ting! Ya te di 10 metros de crecimiento, ya tengo la palabra, ya se conozco al Señor. No, esa no es sabiduría de Dios. Eso te puedo decir que es sabiduría humana o sabiduría quién sabe dónde, pero no de Dios, porque la sabiduría de Dios, siempre les he enseñado, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es aprender a ver la vida como Dios la creó. Cuando yo aprendo a ver la vida como Dios la creó, yo la respeto. Eso se llama tengo temor de Dios. Por eso la sabiduría es el principio del temor a Dios, porque aprendí a ver cómo Dios hizo la vida para respetarla de esa manera. Entonces, cuando yo aprendo a ver la vida de esa manera, yo tengo sabiduría de Dios. Entonces, esa sabiduría que Dios nos ha dado, podemos vivir la vida conforme a Dios. Y lo único que nos da sabiduría es la palabra de Dios. Santiago dijo, el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios. Salomón le pidió sabiduría a Dios y le dio sabiduría. Va a decir, pero pastor, pero a Salomón Dios se la dio y le hizo así, ting. No, Dios no hizo ting. Lo que pasa es que la palabra de Dios toca versículos que parecen que nomás le hizo ting, sabiduría, y le dio sabiduría. No, Salomón aprendió la palabra de Dios que tenía escrita en ese momento. Salomón aprendió a pasar tiempo con Dios, por eso tiene Proverbios. ¿Sí me explico? Por eso escribió Eclesiastés. Porque Salomón aprendió, la poca palabra que había en ese entonces del Antiguo Testamento, aprendió. Y aprendió a caminar con Dios. Entonces, Salomón tenía esa sabiduría. Hoy en día, nosotros, para tener sabiduría, tenemos que aprender la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Cristo es sabiduría de Dios. Es la sabiduría. ¿Ok? Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se está dando cuenta? Ningún pastor somos algo. Simplemente somos medios. Pero Dios es el que da el crecimiento cuando usted se mete con Dios. Sin meterse usted con Dios no hay crecimiento. Usted puede tener 5 o 10 años aquí en la iglesia y va a ser un bebé espiritual como estos de Corintios. Pero pastor, es que a mí me dio profecía la vez pasada, ya tengo profecía, no importa. Los de Corintios también tenían todos los dones. Dice la Biblia, todos los dones tenían y no sabían ni cómo ni nada y profetizaban y hablaban en lenguas y esto y aquello y lo otro. Pero Pablo le está diciendo en el capítulo 2, son carnales. Capítulo 3, perdón. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí está hablando específicamente de los pastores, de los maestros, de todos los que estamos en el ministerio, de que todos vamos a recibir algo del Señor conforme a nuestra labor que el Señor nos ha dado. Aquí siempre les digo a las personas, porque a veces hay personas de que pensamos que el ministerio es grande porque tengo una iglesia grande o algo grande, y el ministerio es pequeño porque tengo un ministerio pequeño. No, no se trata de eso, se trata de la obediencia de Dios en tu corazón. Si la obediencia de Dios en tu corazón es perfecta, entonces tú estás haciendo lo mismo que aquel que tiene una iglesia grande o que está haciendo otra cosa grande en número, pero en obediencia es lo mismo ante Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Está diciendo cada quien recibirá su recompensa conforme a su labor, es decir, conforme a su obediencia a Dios. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros somos un edificio de Dios que tiene que ser construido, ¿ok? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Se está dando cuenta que en el versículo 10, ¿a quién le está dando la responsabilidad? Al creyente. No es ni Pablo, no es ni Apolos, no es nadie, es usted. Cada uno de ustedes tiene que ver cómo sobreedifica de lo que está construyendo en su vida. Es decir, tengo que tener mucho cuidado con lo que escucho, con lo que oigo. Pero ¿cómo voy a poder tener un filtro si no paso tiempo leyendo la palabra de Dios? No puedo, yo no tengo filtro si no paso leyendo la palabra de Dios. El único filtro que debo tener es la palabra de Dios. Y a través de ese filtro, yo filtro las enseñanzas que el pastor Adrián me está diciendo. Yo filtro las enseñanzas que todos los pastores y maestros y demás me están diciendo. A través de ese filtro, yo veo todo eso.
no de una perspectiva que alguien me enseñó, no de una perspectiva de esto, aquello, lo otro. Le digo que a veces para mí se me hizo muy fácil todo esto porque fui laico. Yo no nací en una iglesia pentecostés, no nací en una iglesia bautista, no nací en ninguna iglesia. Yo estuve 3 años y medio en la cárcel. En esos 3 años y medio en la cárcel aprendí la palabra laicamente, leyendo la Biblia, metiéndome en la Universidad del Espíritu Santo. Tenía mucho tiempo porque pues, estaba en la cárcel, no tenía otra cosa que hacer. Venían personas de afuera y predicaban, pero no era una predicación, era más que nada evangelistas, para que los presos se convirtieran a Cristo. Y ya después de ahí, pues bueno, pues, como duré mucho tiempo en una cárcel de transición. ¿Qué significa una cárcel de transición? Que nada más están máximo 3-4 meses y se van, 3-4 meses y se van. Y yo duré 2 años y algo en esa cárcel, porque mi problema todavía no se arreglaba. Entonces duré 2 años y normalmente llegaban los predicadores y predicaban acerca de la salvación. Y sí, el primer año me convertí como 20 veces al Señor porque no sabía mucho. Entonces llegaba cada predicador y cada predicador le daba mi vida a Cristo, ¿verdad? Hasta que después de uno va entendiendo que no es así, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Entonces dice ahí, conforme versículo 10, la parte final, cada uno mire cómo sobreedifique. La palabra mire significa que yo tengo que estar poniendo atención, cómo estoy sobreedificando, pero nadie me está edificando, soy yo el que estoy sobreedificando, ¿se está entendiendo? Entonces yo tengo que poner atención cómo me estoy sobreedificando, porque si no, Dios me va a juzgar qué es lo que viene más adelante. Las enseñanzas que yo permití las tomé como un sí. Es que el apóstol Pablo, el apóstol Cefas me lo dijo, es que el predicador tal lo dijo, el predicador tal lo enseñó en Facebook o en YouTube, lo que tú quieras. Dios te dice, a mí no me importa ellos, yo después voy a ver con ellos. Yo te estoy hablando a ti lo que tú estás edificando en tu vida. ¿Cómo? A mí no me importa que el otro pastor nunca te enseñó cómo tratar, nunca predicó de cómo tratar a tu esposa. A mí me interesa tú lo que aprendiste en la palabra de Dios y lo aplicaste en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. A mí no me importa tampoco si X persona dijo algo. A mí lo que me interesa, dice Dios, es que tú lo hayas verificado en la palabra de Dios, lo hayas comprendido, tenido revelación y actuado en esa revelación. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso no le abro la puerta a los testigos de Jehová, ni a los mormones. Porque todas las religiones, todas esas, se me olvidó la palabra, sectas, no tienen a Cristo como fundamento. El único centro es Cristo. Fuera de Cristo no tenemos nada. Si alguien viene y te habla y te dice, no, es que Cristo no es Dios, mira, Cristo es un ángel, como dicen los testigos de Jehová, eso no es así. El fundamento de mi salvación se basa en que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí y derramó su sangre preciosa y hermosa y pagó el precio que yo no podía pagar. Ese es el fundamento. Si alguien viene y te habla y te dice otra cosa, entonces dice la Biblia, ni le oigas, ni le hables, ni le abras la puerta, dice. Fíjate. No estoy diciendo que no se le abran a los mormones, digo, corríjanlo a los mormones como nosotros. ¿Quién fue ¿Tú fuiste? ¿O quién fue la que le abrió la puerta a un mormón para enseñarle la palabra de Dios y salieron con... testigos de Jehová, perdón, sí. Terminan huyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, solamente así, ábresela para que ellos entiendan en el error. Voy a leer otra vez el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Okay? Ya está puesto nuestro fundamento, ya murió, ya resucitó por nosotros, ya derramó su sangre, ya no hay nada más que hacer, más que nosotros aceptar ese regalo y crecer en él. ¿Okay? Versículo 12. Y sobre este fundamento, se está dando cuenta, sobre Cristo Jesús, sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Quiero que entienda aquí que está hablando de diferentes niveles opuestos. Es lo que está hablando Pablo. Si alguno está edificando piedras preciosas, en oro, lo que sea, etcétera, 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 es lo que está diciendo ahí. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se está dando cuenta que Dios va a hacer manifiesto lo que usted está edificando, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Dios aquí no está hablando de pruebas. Aquí lo que está hablando es el momento donde Dios nos va a hablar como cristianos en su trono y nos va a decir: a ver, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué edificaste? No está hablando si aceptamos o no a Cristo, porque estamos con el Señor. Hablamos en el trono de Cristo, donde Cristo va a decir: te di 10 talentos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Cómo edificaste tu vida? ¿Verdad? Es lo que está diciendo ahí Pablo. Está diciendo: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Te das cuenta? Hay personas que no van a recibir recompensa. Fíjense lo que dice, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se están dando cuenta? Usted puede ser salvo. ¿Se da cuenta que usted puede ser salvo? Pero puede ser un bebé espiritual, nunca creció, nunca se fundamentó, nunca creció y va a ser salvo, pero al final de cuentas no va a tener recompensa en el reino de los cielos. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo que ahorita poner toda mi atención en decirle al Señor: Señor, quiero crecer en Cristo, porque no quiero llegar al cielo y no tener recompensa. No porque no quiero tener recompensa, o sea, no quiero decir voy por la recompensa, no. Yo quiero que tú el día que llegue al cielo contigo me digas: buen siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor y ten tu recompensa. Porque la recompensa que vamos a obtener, siempre les he dicho en esta vida, cuando yo me meto con Cristo y aprendo más de Cristo, yo dejo vivir a Cristo en mí. ¿Ok? Esta vida no se trata de vivirla para nosotros, se trata de dejar vivir a Cristo. Estaba platicando con una persona esta semana y me decía la persona: es que yo le prometí a Dios que iba a ir a la iglesia una vez por semana, al mes, y ahí voy, que no sé qué. Y luego le dije: te voy a enseñar un secreto, y tú que nunca has ido a una iglesia y vas a empezar a ir a una iglesia, no te lo van a enseñar en las iglesias. Tú tienes que dejar a vivir a Cristo en ti. ¿Pero cómo es eso? Lee la Biblia, ora, métete tiempo con Cristo. Y tú vas a tener una comunión tan fuerte con Cristo que tú dile al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él se va a manifestar a tu vida y te va a decir: haz esto, haz lo otro, aquello, lo otro. Pero si tú todo el día estás separado de Cristo, no lees la Biblia, no oras o no estás pendiente de Él, no vas a hacer nada. Le dije: si tú buscas de Cristo, lo único que Cristo quiere es vivir dentro de nosotros. Por eso siempre les he dicho, esta vida que tenemos aquí en la vida, no nos la dejó Dios para vivirla. Nos dejó para dejarlo vivir a Él en nosotros y hacer sus obras. Claro que tenemos que trabajar, sí. Claro que tenemos hijos, sí. Claro que esto, sí. Claro que aquello, el otro, sí. Pero en todo quiere vivir Cristo en nosotros para glorificarse. Entonces, ¿qué es lo que les digo ahí? Sencillo, dice, versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Más adelante, no vayan para allá, pero en el capítulo 5 habla Pablo de un caso de inmoralidad sexual que está juzgado, y dice Pablo, el apóstol Pablo, lo voy a entregar a Satanás para que Satanás lo zarandee, lo acabe, y aunque sufrirá pérdida, pero proseguirá con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que por eso yo siempre les he dicho una cosa: yo no creo, y siempre estoy seguro por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos? No me acuerdo en Salmos, si es el Salmo 90 y tantos, que dice que Dios nos ha dado una vida de 70, 80 años, los más robustos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios quiere que tengamos vida. ¿Cuál es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida? Pastor, pero es un mandamiento y ya no está. No, usted lo puede encontrar en Efesios también. 90:10. Entonces, en Efesios también puede encontrar eso. Cuando Pablo dice los deberes de los cristianos, y ahí viene que honren a su padre y a su madre para que tengan largura de días.
¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que tengamos largura de días. Ahora, ¿por qué hay pastores, predicadores, cristianos que mueren a temprana edad? Eso siempre se los he dicho. Dios no quiere que muramos a temprana edad. Claro, hay mártires, que es diferente. Los mártires son otra cosa. Los mártires mueren porque están preparados para eso. Dios toma preciosa su sangre, como dice la Biblia y todo eso. Pero si usted no es mártir, Dios quiere que viva 70, 80 años y quiere que los viva bien. ¿Ok? Si se acuerdan en 2 Corintios capítulo 10 dice: por eso algunos están enfermos, porque toman la cena del Señor indignamente, porque no han aprendido a juzgarse, y por eso algunos de ustedes ya duermen y perecen, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? La mayoría de la iglesia hoy en día, incluso pastores, no han aprendido a juzgarse, a pasar tiempo con Dios para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. No hemos pasado tiempo con Dios para decirle: Señor, estoy regándola en esto, tal vez tengo 3 meses siendo áspero con mi esposa y tengo esto, aquello, lo otro. Y por eso dice la Biblia que si yo soy áspero con mi esposa, ¿qué pasa? Dios deja de escuchar las oraciones del marido. Fíjense, no se lo dijo a la mujer, se lo dijo al hombre, porque somos responsables. Dice: dejo de escuchar las oraciones. ¿A poco Dios deja de escuchar las oraciones? Sí, en Amós capítulo, creo que es no me acuerdo si es el 5:3, que dice: yo me tapaba los oídos cuando ustedes cantaban y gritaban. Dice: yo me tapaba los oídos para no escucharlos. ¿Por qué? Porque sus vidas no viven lo que cantan. ¿Qué no han aprendido? Misericordia quiero, esto, aquello, el otro. Yo no quiero que vengan con sus sacrificios engordados y sus grosuras. Yo no quiero eso. Quiero sus vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Eso es lo que quiero, por mi ley. Entonces, hoy en día muchos cristianos no hemos aprendido a autojuzgarnos a nosotros mismos y estar nosotros mismos y decirle: Señor, ¿sabes qué? Hijos, como siempre les he dicho, los hombres, ahorita hay pocos hombres, nomás el pastor y yo, pero bueno, los que lo están viendo también, dice: la ventana hoy de David que vio a Betsabé es el Instagram. Tengo muchos cristianos que ven mujeres con deseos a través del Instagram. Sí, o sea, es muchas las cosas. Hay muchas personas, muchas diferentes, que si no aprendemos a dudarnos, como le dije la vez pasada, vino un hermano y me dijo: hermano, quiero un consejo sabio. ¿Por qué? Es que tú sabes, te conozco tiempo y estoy teniendo problemas con mi matrimonio, se los platiqué la historia. Tengo como 3 meses viendo muchachas por el Instagram y eso me ha llevado a exasperarme con mi esposa y esto que lo otro, sé que no está mal y quiero someterme a lo que usted me diga. Pero yo no soy tu pastor. No, pues que yo no tengo la confianza para ir con mi pastor. Y dije yo, dije: no es que no quiera ayudarte, pero al final de cuentas no eres mi oveja y no lo hago de mala manera, lo hago porque tú tienes que aprender a ir con tu pastor. Pero bueno, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque te estimo como amigo, por esto, por aquello, otro, y adelante. ¿Ok? No quieres ir con tu pastor. O sea, lo que yo estaba haciendo es orillarlo que vaya con su pastor. No quiso hacerlo, entonces le dije: bueno, entonces vamos a ayudarte con el caso, pero si no quieres hacerlo, yo no te voy a estar atrás de ti rogando ni nada de eso. Y le di ciertas cosas que al paso de 2, 3 meses él aprendió, las hizo y nos comunicábamos y todo. Ahorita está muy felizmente casado, dejó todo eso, gloria a Dios. ¿Qué quiero decir eso? Hacer eso está bien. Cayó en la tentación, no pasa nada. Se ajuzgó y le dijo a Dios: Dios, estoy haciendo algo mal, ayúdame. El problema es cuando nos cegamos y no quiero ver lo malo que estoy haciendo, y cuando quiero vivir la vida que yo estoy viviendo como lo estoy haciendo. Y Dios nos habla a las mamás, a los papás, a los hijos, a todos nos habla Dios para que vivamos la vida como Él quiere que la vivamos. El problema es que nosotros queremos construirla conforme a nosotros queremos. Una vez me explicaron, me dice: Adrián, tú cuando te casas, tú cargas las maletas a tu casa de lo que aprendiste en tu casa. Es decir, lo que yo vi en mis papás, cargo las maletas y lo llevo al nuevo hogar donde me voy donde me caso. Me caso, ella también trae sus maletas y por eso viene todo el despapalle que conocemos, ¿cierto? Porque yo llevo lo que aprendí, ella lleva lo que aprendió. Y por eso tenemos que tener cuidado cómo edificamos en nuestra casa, en nuestras vidas personales. Tenemos que aprender a tener cuidado cómo edificamos. Ahora, déjenme ponerle atención. Ahorita les platiqué del tema de David y Betsabé.
Pero hoy en día muchos cristianos mueren por ignorancia de la palabra de Dios. No voy a hablar del tema de las enfermedades, pero, bueno, de algunas sí. Por ejemplo, siempre les he dicho este tema: Señor, sáname de diabetes. Y el Señor te sana de diabetes. Sales de aquí y te vas y te checas: estoy libre de diabetes, vamos a festejar con un pastel de 3 leches, doble cargado, con no sé qué, con no sé qué, con no sé qué, y una coca, por favor, así regular. Y la de litro, Y gloria a Dios porque estoy sano. No, hermano, ya estoy sano, puedo comer lo que yo quiera, puedo hacer lo que ya, estoy sano, gloria a Dios. Eso se llama ignorancia en el templo que yo tengo que cuidar para Dios. Eso se llama ignorancia. Hoy en día, la parte, la industria alimenticia ya está siendo expuesta, y usted puede ver todo lo expuesto que está hoy en día. En estos últimos meses han salido, que para qué le cuento, la mitad de lo que comemos no es comida sana. La mitad de lo que comemos no es comida sana. Y o mucho más, Maggie sabe más de ese tema, mucho más, pero vamos a ponerle el 50%. Ahorita no es comida sana. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que aprender a mantener el templo de Dios, porque Dios tiene un propósito para mí. Y si todavía estoy en hojarasca, yo no quiero quedarme en hojarasca, quiero llegar a edificar sobre piedras preciosas. Es decir, yo tengo una responsabilidad de cómo vivo la vida en la tierra. ¿Me está entendiendo? Yo tengo una responsabilidad de cuidar mi cuerpo, el templo de Dios, que es lo que vamos a leer ahorita. Yo tengo una responsabilidad de saber cómo cuidar este templo de Dios, porque si no, me voy a morir a temprana edad, pero la viví para el Señor. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que te mueras a los 30, ni a los 40, ni a los 20, ni a los 50. Dios quiere que tengas una vida larga, 70, 80 años, dice el Señor, te vayas con Él y tú digas: Señor, me diste la oportunidad de construir sobre piedras preciosas, fui obediente casi a todo, de lo que no me arrepentí, pero me diste la oportunidad de seguir caminando, seguí caminando, y tú eres bueno, y me levantaste, y aquí estoy, y te vengo a entregar todo el fruto que tú hiciste a través de mí. Imagínense aquella persona que muere de cáncer a los 40 años. Señor, es que morí de cáncer, no tuve oportunidad. Está comprobado que el cáncer no es una enfermedad hereditaria, ni es algo que Dios me puso cáncer. Tiene que ver por lo que usted come y consume. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidar mi cuerpo. ¿Cierto? Cuidar mi cuerpo. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo nos está dando una revelación tremenda. Usted es templo de Dios. Tú eres el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. Esto también viene otra revelación. Nunca estás solo. El Espíritu Santo está contigo siempre, todos los días de tu vida. Dijo Jesucristo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, dice Pablo ahí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, es decir, yo tengo la capacidad de destruir el cuerpo, no es Dios, soy yo el que tengo la capacidad de destruir el cuerpo con mis malas decisiones por la ignorancia. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Si alguno destruyera el templo, no le eche la culpa a Dios de su enfermedad. Dios no trae enfermedades. No, es que en el Viejo Testamento decía que Dios mandó. En el Viejo Testamento era una cosa que decía: si no obedeces, vendrán estas plagas. Pues lógicamente que Dios, no es como que Dios lo mandó, sino ya está ahí. O sea, usted se brinca de aquí y le caen las plagas. En el Nuevo Testamento ya no estamos bajo eso. En el Nuevo Testamento, Cristo ya nos libró de todas esas enfermedades. Lo que yo tengo que hacer es que esas enfermedades tengo que entender que no son de Dios. Yo tengo que entender, vamos a suponer, no el cáncer, iba a decir una enfermedad otra enfermedad que venga así se me fue el nombre, pero bueno, vamos a suponer que usted
Es más, hasta les digo, los resfriados y todo ese tipo de cosas. Si usted no se cuida, sale a la calle, pues le va a entrar un resfriado y todo lo que usted quiera, se puede cuidar de esa manera. Pero hay muchas enfermedades que el diablo quiere traer a tu vida y poner. Usted no las tiene que aceptar. Dios no te trae enfermedades. Pero lo que primero que tengo que ver es autojuzgarme. Primero, ¿estoy bien? Señor, tengo una comunión contigo, estoy caminando, estoy obedeciendo. Señor, sí. Entonces, esta enfermedad no tiene cabida en mí. Señor, por tus llagas yo soy sanado. Señor, tu palabra dice que tu Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal en Romanos 8:11. Señor, yo entiendo que tu palabra viene una persona y le dijo, si quieres sanarme, sáname. Y le dijo, quiero ser sano, quiero que sea sano. Señor, entiendo que de 19 casos que vinieron con nombre y seña en los evangelios, que con seña y nombre, la mujer del flujo de sangre, Bartimeo el ciego, etc. De 19 casos que vinieron con santo y seña, a 14 les dijiste por tu fe, por tu fe, por tu fe, por tu fe, por tu fe. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener conocimiento. Fe es creer lo que dice la palabra de Dios es verdad. Yo tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios para aplicarlo. Y cuando yo conozco el conocimiento de la palabra de Dios, entonces yo le digo, Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo soy sano y soy sano. Y hazle como quieras, Satanás, y no te voy a dejar entrar en mi casa, en mi vida. No te voy a dejar entrar con una enfermedad ni nada de eso. Pero si yo no tengo eso, y si yo empiezo a comer todo lo que yo quiera comer, y empiezo a tomar toda la Coca-Cola que yo quiero tomar, y si yo empiezo a hacer todo lo que yo quiero hacer, yo puedo destruir mi templo. Y es lo que está diciendo el apóstol ahí, versículo 16, versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se está dando cuenta? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahí lo que Pablo está diciendo es, si tú tienes sabiduría de este mundo, déjate esa sabiduría que tú tienes de este mundo y métete en la palabra de Dios para que obtengas la sabiduría que viene de Dios, y renuncia a la sabiduría que tú tienes para meter la sabiduría de Dios a tu vida. Versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué te está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, hay muchos, estamos todavía tocando el mismo tema de que la iglesia está dividida y todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué nos brincamos a lo del templo de Dios y al edificar? Porque Pablo hizo un paréntesis y le está diciendo, iglesia, no se trata de Cefas, no se trata de Pablo, no se trata de se trata tú cómo estás edificándote conmigo en la vida personal e íntima conmigo. Y a través de esa vida personal e íntima, lo que tú estás edificando, te vas a dar cuenta que Pablo y Cefas son de vosotros. Y todos somos de Cristo. Entonces, ya no es, soy de Cefas, soy de Pablo, soy de acá, soy de allá. No, esto tampoco no quiere decir que no quiera dar pie, porque hay muchas personas también que dicen, no, es que la Biblia dice que no soy de Cefas ni de Apolos, entonces yo por eso no pertenezco a ninguna iglesia. No, usted está mal, usted tiene que tener un pastor, usted tiene que tener un líder, un guía que lo lleve, una persona que vaya. Y yo siempre les he dicho a las personas, antes de comprometerse, vea la vida del pastor, vea la vida de los líderes de la iglesia. Si la vida de sus pastores y de esa iglesia refleja frutos, son buenos líderes. Si la vida de sus pastores no refleja buenos frutos, de menso se mete. Como decía, no conoce un actor que se llamaba El Piporro, el pastor aquí, era un actor de los años 50 y 60, que era un cómico, y le decía, no le saque, pues no le entro, no le entro. O sea, para no salirme, pues no le entro, mejor, ¿verdad? Y eso es lo que les digo a los cristianos. Busquen iglesias donde los pastores sean cartas
vividas de la palabra de Dios, cartas vivas de la palabra de Dios, tengan frutos. Y cuando ellos tengan esos frutos, usted se puede someter a ellos voluntariamente y aprenda de ellos. Y usted puede decir, sí, soy de esta iglesia, pero también no solamente soy como que soy de esta iglesia. Todos somos de Cristo, pero este pastor tiene la responsabilidad y yo le he dado a él la responsabilidad de que me instruya a mí. Pero yo tengo la responsabilidad primaria de meterme con el Espíritu Santo, leer la Biblia y orar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarla ahí y la próxima semana tocamos el